La mañana del 15 de abril de 1957, México amanecía con esta terrible noticia. Pedro Infante perece en un accidente aéreo. En ese momento pareciera que los corazones de los mexicanos hubieran dejado de latir. Ese día Pedro, quien se encontraba en Mérida, al parecer buscaba la forma de regresar a la Ciudad de México de manera urgente. Tras no encontrar pasajes en aerolíneas comerciales, el actor toma la decisión de subirse a una avioneta de la empresa TAMSA, Transportes Aéreos Mexicanos Sociedad Anónima, de la cual era socio desde 1955, que en ese momento transportaba un cargamento de pescado hacia la Ciudad de México. El equipo era un viejo bombardero de la Segunda Guerra Mundial, el Consolidated B-24J Liberator, de matrícula Extra Alpha Kilo Unión Néctar, el cual había sido convertido en avión de carga. Al mando se encontraba el piloto aviador Víctor Manuel Vidal Lorca y Pedro tomaría el lugar del copiloto, quien justamente el día 2 de ese mes acababa de renovar su licencia como aviador, contando con 2.989 horas de vuelo, pero nunca llegarían a su destino. Pero ¿cómo inicia Pedro en el mundo de la aviación? Entre sus pasiones, además del cine y canto, eran el ejercicio, las mujeres y la aviación. Tenía el sueño de ser piloto y le encantaban los aviones. Era el único mexicano que tenía un simulador de vuelo en casa. En 1945, a los 28 años de edad, inicia su curso de instrucción bajo el adiestramiento de su maestro Julián Villarreal y Alberto Solís. Su afición la fue demostrando cuando grabó una canción titulada 200 horas de vuelo con el mariachi Perla de Occidente. Gracias a su éxito en la película Nosotros los Pobres de 1947, su figura como actor se fue agrandando, convirtiéndose en la gran luminaria de México. Todo lo convertía en oro. Llegó a amasar una inmensa fortuna con la que fue comprando aviones e invirtiendo en aerolíneas, y además de construir una urbanización cerca de Toluca para que todos sus familiares y amigos vivieran allí. El actor aprovechaba su tiempo libre para salir a volar. Al cumplir sus 30 años, compra su primera aeronave monomotor Belanca Cruiser, matrícula Extra Bravo Delta India Bravo, en la que tuvo su primer accidente al salir de una presentación de teatro con el trío Metropolitano, cuyos integrantes lo llevaron al aeropuerto y que, según reportes, el accidente se debió a falta de luz. Fue en Guasave, población de su natal estado de Sinaloa, una madrugada de 1947, cuando se empecina en despegar del aeropuerto local. No le importa que la pista careciera de luz. Les pide a sus amigos que la iluminen con las farolas de sus automóviles. Y sin hacer caso a sus advertencias, al intentar despegar, no ganó altura y terminó incrustado en una cuneta. El resultado, una herida en el mentón que le dejó una molesta cicatriz. Vendría un segundo accidente mucho más grave, tanto que en la radio ya lo daban por muerto. Regresaba de Acapulco en una avioneta Cessna bimotor con Lupita Torrentera, una joven bailarina ganadora del concurso La Estrella Mexicana, con quien Pedro tuvo 3 hijos. En pleno vuelo, la brújula se descompone y al volar sin rumbo se agota el combustible, aterrizando en un potrero de Zitácuaro, Michoacán, recién arado, dando varias volcaduras y estrellándose contra un árbol. Recibe una herida profunda en el lado izquierdo superior de la frente, que gracias a su complexión atlética, ya que sabemos que contaba con una gran fortaleza física, ya que era un hombre que se ejercitaba todos los días, se salva de morir. Sin importarle la gravedad de su estado, saca a Lupita de la cabina, inconsciente, llevándola en los brazos casi 2 kilómetros hasta encontrar ayuda. Esto sucedía en mayo de 1949. El resultado de este accidente lo lleva a una operación para acomodarle un injerto de placa de platino en su cráneo, que lo dejó calvo, por lo que se compró un tupé muy caro, hecho a medida y de gran calidad. 4 meses después, se conoce la noticia del accidente de la querida actriz protagónica y pareja de Pedro en la película Nosotros los Pobres, Blanca Estela Pavón. Sucede en las faldas abruptas del cerro del Popocatépetl. Pedro, aún convaleciente, no duda en viajar al lugar y colaborar en el penoso rescate. Se trataba de un vuelo comercial que ella y su padre, un senador y 2 periodistas, habían abordado en Oaxaca, donde la actriz y el cantante habían hecho una presentación recientemente. Tanta era la fascinación de Pedro por la aviación que lo comentaba su gran amigo y director de cine Ismael Rodríguez: me gustaría morir volando como los pájaros con las alas abiertas. Rodríguez tenía en ese momento suficientes motivos para preocuparse y tomar en serio su premonición, pues estaban trabajando juntos. Convencido de que el fatal desenlace podría darse en cualquier momento, dada su imprudente forma de pilotear y también de actuar, pues el actor no aceptaba dobles en los papeles peligrosos, le pide dejar de volar, si no, rompería su contrato. Mira, le contesta Pedro, sabes que en la vida me gusta actuar y cantar, pero hay algo que prefiero sobre todo: volar. Si quieres, rómpeme el contrato, no voy a dejar de volar.
La premonición de Rodríguez se haría realidad. Llega el 15 de abril de 1957 y Pedro, estando en Mérida, tiene que regresar de manera urgente a la Ciudad de México. ¿Pero cuál era esa prisa? Se comenta que una decisión de la Corte Suprema de México estaba anulando el matrimonio civil que había realizado 3 años antes con la actriz Irma Dorantes por no haberse separado legalmente de su esposa María Luisa León, situación que lo había forzado a interrumpir el descanso en su mansión veraniega de la península de Yucatán para ir a enfrentar el problema en la capital, ya que lo acusaban de bigamia. Él tenía un boleto para viajar en Mexicana de Aviación. Inexplicablemente, a última hora resuelve tomar el puesto del copiloto en el fatídico avión carguero. Existe una versión contada por la que fue su pareja Lupita Torrentera en el libro Un gran amor, sosteniendo lo siguiente: a mí me contaron que Pedro ya tenía boleto para viajar en avión de línea comercial, pero hubo un incidente que cambió el destino. Fueron a decirle que no dejaban salir el avión de Tamsa si él no intervenía, y no lo dejaban salir porque iba cargado de manteles y pañuelos, encargados por un hermano de Antonio Matuc, socio mayoritario de Infante en la empresa. No era negocio de Pedro, advierte Lupita. Él ganaba mucho dinero como artista y tenía bastante prestigio como para meterse en problemas que no le correspondían. Con esta declaración, los rumores se dieron y se concluyó que esa carga eran sustancias ilegales que pertenecían a la mafia local y que los mismos empleados de la compañía llevaban tiempo traficando, y que, como Infante se enteró, decidieron provocar el accidente. Y como toda leyenda, surgió otro rumor. De acuerdo con César Augusto Infante, nieto de Pedro, el actor se habría involucrado amorosamente con la bella actriz, quien fuera Miss Universo en 1953, Cristian Martel, viéndose a escondidas ya que era un amor prohibido, pues ella se vendía como soltera, ya que estaba construyendo su carrera en el cine, además de tener relaciones con la élite política mexicana de ese entonces. El nieto de Pedro asegura que la modelo francesa quedó embarazada y deciden interrumpirlo, pues ya estaba comprometida con Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. Comenta César Augusto que Irma Dorantes, pareja de Infante en ese momento, descubre la infidelidad que el ídolo de México tuvo con Cristian y decide dar aviso a los políticos mexicanos que sostenían algún tipo de relación con ella para hacerles ver cómo los había engañado, por lo que habría sido amenazado de muerte, y posteriormente le tenderían una emboscada para hacerlo viajar de Mérida a la Ciudad de México en un avión mismo que se cayó y es en el que él murió. Pero, ¿cómo fue el accidente? La Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en esos tiempos no llega a una causa exacta, pero se dice lo siguiente: que el accidente ocurre poco después de las 7:45 de la mañana, cuando el avión Consolidated B-24J de matrícula Extra Alfa Kilo Unión Néctar despega del Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón de la ciudad de Mérida en su vuelo número 904 rumbo a la Ciudad de México. Al mando se encuentra el capitán experimentado Víctor Manuel Vidal Lorca, cuya licencia tenía vigencia hasta el 12 de julio de ese año. En el día 4 de enero de 1956 se le habían computado ya 11.389 horas de vuelo, y quien llevaba 3 años volando este tipo de avión como copiloto, el famoso actor Pedro Infante, de 39 años, con 2.989 horas de vuelo. En cabina los acompaña el mecánico y operario de carga Marciano Bautista Escárraga. Como ya hemos comentado anteriormente, la aeronave se trata de un Libertador de 4 motores utilizado en la Segunda Guerra para el transporte de tropas, para después ser modificado como carguero. Es muy posible que el capitán Vidal le da la oportunidad a Pedro de tomar el mando, aún no teniendo Pedro experiencia en este tipo de aviones. El equipo va cargado a su máxima capacidad. 7:50 se inicia el despegue. Llegando a los 30 pies de altura, la nave vira hacia la izquierda para tomar el rumbo a la Ciudad de México, alcanzando un ángulo muy pronunciado de 65 grados. Dejan de girar para retomar 30 pies más, pues la nave pierde empuje. Nuevamente retoman el giro a la izquierda, inclinándose bruscamente y perdiendo empuje. Ambos pilotos tratan de equilibrar la aeronave, pero les fue imposible controlarla y van en picada, estrellándose y explotando en el patio de la casa de la calle 54 Sur y 87 de la ciudad de Mérida, matando a las 2 personas que ahí se encontraban, Ruth Rosel Chan y el niño Baltasar Martín Cruz. Se comenta que no eran aviones con buen mantenimiento y que no estaban diseñados para la distribución correcta de la carga, lo que en este accidente el exceso de dicha carga, al no ser asegurada correctamente, lleva a perder el equilibrio, no llegando a tener empuje en su baja altura. Pierden la vida los 3 tripulantes. Hoy, en esa casa se encuentra una placa en memoria de las 5 personas que murieron en este fatal accidente. El último deseo de Pedro fue pedirle a Irma que su ratona, como así le llamaba, le preparara estofado. Irma no volvió a verlo, pues tras recibir la noticia se fue a Mérida, llegando al hospital en donde tenían los restos de Pedro.
pero ya estaba cerrado el féretro, ya que el actor quedó irreconocible, calcinado. Lo velaría en su casa de Mérida, pero ya no podría presentarse en el velorio de la Ciudad de México, pues se dice fue pagado por la primera esposa, que ahora era su viuda legalmente, María Luisa León. Pedro iba a filmar en ese mismo año la cinta Ando volando bajo, donde interpretaría a un aviador y se reuniría otra vez con Luis Aguilar. Finalmente, esta película se filmó con Luis Aguilar y el gran actor Pedro Armendáriz. Pedro murió haciendo lo que quería, su pasión, la aviación.